Vamos a continuar entonces, hermanos, ahí con Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? El cielo nuevo y la tierra nueva que el Señor le está revelando aquí al apóstol Juan, ¿cierto? Es bien interesante. Entonces vamos a continuar. Ya vimos este slide, ¿cierto? Ya vimos esta parte, ¿verdad? Vamos entonces a ver el siguiente. Apocalipsis 21, 3. Y nos dice aquí la palabra de Dios, vamos a leerlo del 21:1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice allí en el 3, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí vemos claramente un anuncio de la integración divina. Vamos a orar para que el Señor nos siga enseñando aquí con su palabra. Padre Celestial, te pedimos tu asistencia en este momento, Señor, para poder continuar, que tú nos des la fortaleza, la fuerza, y sobre todo, Señor, que tú seas obrando a través de mí, Señor, que necesitamos ver tu brazo, no el mío. Y Padre, te pedimos, Señor, para que cada uno de nosotros esté atento a lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Entonces vemos aquí un anuncio de la integración divina, cómo Dios se integra con el hombre. Y ese siempre ha sido el objetivo de Dios, así como en el principio, en los 2 primeros capítulos de Génesis, Dios habitaba con el hombre, ¿verdad? Y compaginaba con el hombre y tenía comunión con el hombre y vivía con el hombre. Entonces aquí vemos la integración divina. Entonces vemos obviamente lo que se perdió en el Edén, ahorita es recuperado. En Apocalipsis capítulo 23, 3. Vemos la integración de la deidad con el hombre. Apocalipsis 21, 3a, que nos dice la palabra de Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Juan oyó una voz poderosa de la sala del trono celestial, anunciando que Dios estaba trayendo de vuelta algo perdido por mucho tiempo, ¿verdad? Por mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando el hombre fue despojado del jardín del Edén y luego quedaron unos querubines que con sus espadas guardaba el árbol de la vida, ¿verdad? Y vamos a ver más adelante que ahorita el árbol de la vida va a ser puesto de nuevo con esta nueva creación. Entonces lo que se perdió en el Edén es recuperado nuevamente aquí en este nuevo cielo y tierra nueva. Entonces Juan oyó una voz poderosa de la sala del trono celestial, anunciando que Dios estaba trayendo de vuelta algo perdido por mucho tiempo. Apocalipsis 21, 3b. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Por primera vez en la historia, Dios no solo residirá con todos los creyentes, sino que va a interactuar directamente ¿con quién? Con nosotros. Con nosotros. Entonces claramente está mostrando el Señor que su anhelo es habitar constantemente con nosotros, ¿verdad? Y personalmente. Y eso es lo que está viendo Juan, lo que va a ocurrir con el cielo nuevo y la tierra nueva, y con la nueva Jerusalén descendiendo como un tabernáculo. Dice: Dios no morará exclusivamente con Israel, sino más bien con los hombres, ¿cierto? Es con todos los hombres redimidos. ¿Se acuerdan que los 24 ancianos representaban a la iglesia en el cielo, verdad? Porque representaban a toda gente que venía de toda tribu, nación y lengua, ¿sí? Junto con todas las personas de Israel, ¿cierto? Del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento y de la tribulación. Todos vamos a vivir juntos con Dios, esa es la promesa. Como dice Pablo, Dios no es solo Dios de los judíos, sino también de los gentiles. Ahora vemos el significado completo del nombre Emmanuel. La promesa de que Dios esté con nosotros se cumplirá verdaderamente. Isaías 7:14, por favor. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, ¿sí ve? Dios con nosotros. 8:8, por favor. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Y Mateo 1:21-22 de cumplimiento.
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: Así es. Y qué bonito que el Señor nos ha dado eterna redención, hermanos. Es eterna redención. Y ahorita vemos al Señor aquí, va a morar con los hombres, eterna y perpetuamente. Apocalipsis 21, 3c. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Personalmente el Señor estará con nosotros así, glorificado, y todos nosotros glorificados en la nueva creación para siempre. En el Antiguo Testamento Dios habitó en el campamento de Israel, pero siempre detrás del velo, en el tabernáculo y detrás de las puertas de las paredes del templo, ¿verdad? Y vemos claramente eso aquí en esta ilustración. Ahí está en el tabernáculo, mientras ellos iban a la tierra prometida, tenían el tabernáculo y tenía que ser una tienda portátil porque todavía no habían llegado a la tierra prometida. Y mientras iban en camino, entonces ¿qué pasaba? Ellos tenían el lugar, el santuario, y tenía el lugar santísimo que estaba separado por el velo, ¿verdad? Y usted puede, bueno, no se puede ver bien ahí porque es la luz, ¿verdad? Pero ahí hay un lugar, ahí donde ve el arca del pacto, ¿cierto? Y donde ven los sacerdotes. Y ahí usted ve la candelabra, y los sacerdotes que harían, había una cortina entre el lugar donde están los sacerdotes que usted puede ver allí y el lugar santísimo, había una cortina, ¿verdad? Y solamente una vez por año el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo, que representaba ¿qué? Representaba la presencia de Dios. Entonces él traía la sangre del sacrificio y primero expiaba por sus propios pecados, pero después por los pecados del pueblo. ¿Y qué hacía? Entraba una vez al lugar santísimo, una vez al año, y solamente el sumo sacerdote tenía acceso a eso después de un ritual de limpieza, ¿verdad? Tipificando ¿a quién? A Jesucristo como sacerdote, ¿verdad? Y él entraba en favor del pueblo, entraba a través del velo, ofrecía la sangre y luego salía, ¿verdad? Y la gente se ponía contenta porque sabía muy bien que Dios le había aceptado el sacrificio, ¿verdad? Entonces muy claramente mostraba que había un velo, ¿cierto? El sacerdocio era un sacerdocio que era de hombres, ¿verdad? Solamente el pecado podía ser cubierto únicamente, ¿sí? Y él entraba a la presencia de Dios allí, pero de una manera simbólica. ¿Por qué? Porque era en un templo hecho por manos de hombre. Pero en cambio Jesucristo, hermano, él traspasó los cielos mismos, ¿verdad? El cielo mismo lo traspasó. Traspasó, por decir así, el lugar de la congregación, este mundo, y traspasó el cielo mismo, el velo, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del Padre. Ahora todos nosotros podemos entrar directamente por medio de la sangre de Cristo, su muerte y su resurrección. Podemos entrar ¿a dónde? Al cielo por la fe en Jesucristo, en la persona, que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, ¿verdad? Pero aún así, Jesucristo nos envía el Espíritu Santo y tenemos la presencia de Él, pero la presencia física de Él no está en este momento, ¿verdad? Y entonces, en la Nueva Jerusalén, Dios mismo, en la persona de Jesucristo, va a estar con nosotros, hermanos, ¿sí? Y Dios el Padre también. O sea, que mira usted muy claramente que también eso ocurría después cuando ya armaron el templo, ¿verdad? Con Salomón y los templos sucesivos, ¿verdad? Hasta el templo de Herodes en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Y tenía lo mismo, tenía el velo, ¿verdad? Y Jesús mismo dijo que Él era el templo, Él era la representación. Destruir este templo y yo lo levantaré en 3 días, ¿sí? Entonces Jesucristo mismo es la representación de todo lo que ocurría allí, ¿verdad? Entonces claramente nosotros vemos que en la Nueva Jerusalén Dios va a habitar personalmente con nosotros. En el Nuevo Testamento, aunque Dios habitó con el hombre en la persona de Cristo, su plena gloria fue casi siempre velada por su humanidad, ¿cierto? ¿Se acuerda que dice en el principio era Dios y por Él todas las cosas fueron hechas? En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. ¿Y qué dice? Que todas las cosas fueron hechas por Él, ¿verdad? Y sin Él nada de lo que fue hecho fue hecho. Y dice, y aquel Verbo se hizo carne y habitó con nosotros. ¿Y qué dice Juan? Y vimos su gloria, gloria del Padre llena de gracia y de verdad, la plena revelación.
porque por medio de Moisés vino la ley, pero la gracia y la verdad vinieron a través de ¿qué? El cumplimiento a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero a pesar de eso, Jesucristo tenía velada su gloria. Quiere decir, no podía manifestar su pura gloria, aunque lo manifestaba a través de milagros, a través de prodigios y todo esto. Y la manifestó un poco, pero velada aún todavía en Mateo 17:2. Por favor, ¿lo pueden leer, por favor? Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y está hablando allí en el monte de la transfiguración, ahí como puede ver usted en la gráfica, ¿verdad? Donde Cristo se le manifestó y le dio un destello de su gloria, ¿verdad? Y les dijo de que habían algunos que estaban allí que iban a ver su venida, ¿verdad? Y la vieron, porque Dios le dio como un anticipo de aquel reino milenial, ¿verdad? En donde usted ve el cumplimiento de Cristo en la ley y los profetas. La ley, entonces apareció también ¿quién? Moisés a un lado, y al otro lado apareció ¿quién? Elías. Y Jesucristo siendo el cumplimiento mismo de ellos, ¿verdad? Y los discípulos dijeron, Pedro le dijo, hagamos una enramada aquí, quedémonos aquí, ¿verdad? Una experiencia milenaria le estamos mostrando el Señor allí a ellos, ¿verdad? Pero que una voz de cielo dijo, a Él oíd, ¿verdad? A Él oíd, a Cristo, porque Cristo es el cumplimiento de todo eso. Esto nos indica algo muy claro acerca de la resurrección, hermanos, ¿verdad? ¿Cómo ellos pudieron identificar que el uno era Moisés y el otro era Elías? Mire que Jesús no le dijo, vea, este es Moisés y este es Elías, sino que ellos lo pudieron identificar claramente. O sea que nosotros vamos a reconocer a todos nuestros familiares, a todas las personas vamos a reconocer, porque Dios nos va a dar una especial forma de poder identificar a las personas tal cual como son. Ellos nunca habían visto a Moisés, nunca habían visto a Elías, pero lo pudieron reconocer claramente, ¿verdad? Pero a pesar de eso, hermano, su gloria estaba velada. Dice que sus vestidos fueron blancos resplandecientes, ¿verdad? Pero a pesar de eso, aún su gloria estaba confinada un poco, ¿verdad? Pero así no va a ser cuando el nuevo cielo y la tierra nueva, Dios mismo va a morar en el potencial de su gloria con nosotros. Y nosotros vamos a tener la capacidad de poder percibir esa gloria porque tenemos cuerpos glorificados, ¿verdad? Tenemos cuerpos glorificados, hermanos. Esta voz celestial declaró que en el nuevo cielo y la nueva tierra, Dios hará su tabernáculo o morada en la tierra rodeado de todos los adoradores. Juan capítulo 4, el versículo 23 al 24, por favor. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Que le adoren en espíritu y en verdad, hermano, ¿verdad? En Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Y no qué? Y no quisiste. Y es interesante ver que esta nueva Jerusalén, ¿verdad? Está dispuesta como una esposa ataviada para su marido, como leemos en el versículo 2 de Apocalipsis 21, ¿verdad? No hemos de confundir esto con la iglesia, que es la esposa del Cordero, ¿verdad? Es totalmente diferente. Está hablando de la ciudad Jerusalén, es la esposa, ¿cierto? Es un contexto totalmente diferente, está hablando que la ciudad es la esposa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios va a morar con los hombres, general, toda la humanidad. Apocalipsis 21, 3d, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. En este punto de la historia, el pecado ya no separará al hombre de Dios. Aquellos que en la tierra eligieron el pecado y la muerte será sobre la vida eterna, serán juzgados y confinados eternamente al lago de fuego, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando el discípulo le dijo, vamos allí un momentico, en Juan 14, mire, en Juan 14, ¿se acuerda cuando cuando Tomás le dijo, muéstranos, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el Señor les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Si me conocieres también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Y luego le pregunta a Felipe y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Él quería ver la plena plenitud, él quería ver esto. Dios en su esplendor de gloria manifestado en Cristo, ¿verdad? Que Dios morará, él estaba pensando de una manera milenaria y quizás también en cuanto a cuando Dios more eternamente con los hombres, ¿verdad? ¿Y qué le dice el Señor allí? Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, verdad? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y en las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿cierto? Entonces, le está diciendo, ahí muestra claramente que había una limitación en cuanto a la develación de la gloria de Cristo, ¿verdad? Porque estaba limitado por su cuerpo físico. Y también ellos no tenían, aunque ya eran redimidos, eran ya personas salvas, por decirlo así. Ya Cristo iba a morir por ellos, pero ellos habían creído por la fe en Él. A pesar de eso, nuestra percepción con estos cuerpos naturales todavía no tiene la capacidad de adquirir toda esa gloria, ¿verdad? Necesitan cuerpos glorificados para que pueda tener esa tal recepción de semejante gloria de Dios, ¿sí? Pero lo bueno es que Jesús le decía que creyera en las obras que él hacía, que eran las obras del Padre, los milagros, ¿verdad? Para que confiara que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Apocalipsis 21:4, ¿qué nos dice la palabra de Dios, hermano? ¿Puede leerlo? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron, eso correspondían a la primera tierra, ¿verdad? En donde después de la caída del Edén entró el sufrimiento en la tierra, entraron las calamidades, entró por un solo pecado entró el pecado al mundo, dice la palabra de Dios, hablando del pecado de Adán, ¿verdad? Y también con ese pecado entró el primera disputa matrimonial, entró los problemas, entró el primer asesinato con Caín y así sucesivamente, ¿verdad? Entró también de Génesis nos muestra, entró lo que es la inmoralidad sexual, un hombre tomando Lamec tomando dos esposas y así sucesivamente se propagó el pecado, ¿verdad? Ya no va a haber más sufrimiento, porque lo que trae el pecado es ¿qué? Sufrimiento, ¿verdad? Y ya Cristo pagó por ese sufrimiento en la cruz, hermanos, ¿verdad? Por eso tenía que venir como el Mesías sufriente, primero la corona de espinas para luego ahora la corona de gloria. Entonces la voz no identificada aquí del trono anunció que la humanidad cambiaría fundamentalmente, ¿verdad? Las cosas de sufrimiento quedaron atrás. He aquí todas las cosas que son de gloria y de gozo están por delante, hermanos. Apocalipsis 21:4a dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, toda lágrima. El concepto de enjugar todas las lágrimas se reveló por primera vez en Apocalipsis 7:17, cuando Dios prometió enjugar las lágrimas de los santos martirizados de la tribulación. Hermano, ¿puede leerlos? Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Se acuerdan los santos del martirizado en la tribulación que estaban debajo del altar, verdad? Y clamaban, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y el Señor promete que le limpiaría entonces que las lágrimas de sus ojos. Este versículo no enseña que por 1007 años, empezando con la tribulación y terminando con el milenio, los santos de la edad de la iglesia estarán llorando y sintiendo remordimiento por las oportunidades desperdiciadas en la vida. No, hermanos, no. De ninguna manera está enseñando eso. Unos 1000 años antes de los acontecimientos de este versículo, Jesucristo habrá evaluado las vidas de todos los creyentes de la edad de la iglesia y habrá dado recompensas como lo merecido, ¿verdad? Es claro eso, hermano. Además, toda nuestra culpabilidad fue crucificada en Cristo, ¿cierto? Había algo que no podía remover
el antiguo pacto en su oficio del templo, y era la culpabilidad, porque solamente cubría por un año los pecados, ¿verdad? Por eso hablaba David: bienaventurado el varón cuyas iniquidades son perdonadas. Él siempre estaba esperando el sacrificio de Cristo, en donde de una vez por todas la culpa iba a ser quitada, amén. Y sucedió cuando Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, cuando nuestras obras son evaluadas en el cielo, ¿verdad?, en el tribunal de Cristo, cada uno tiene que dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, ¿verdad? Y Pablo lo ilustra en dos cosas, ¿no? Lo ilustra como en materiales de construcción, el heno, la hojarasca y la madera, ¿cierto? Como elementos volátiles sometidos al fuego. ¿Qué pasa con ellos? Se consumen y desaparecen. Y también colocó otro conjunto de materiales, que son materiales que en lugar de ser perecederos como los anteriores, son elementos que permanecen y se refinan con el fuego, y que son el oro y las piedras preciosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Él dice que lo que hacemos en Cristo, según la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios y no en la sabiduría de los hombres, incluyéndome a mí mismo, ¿verdad? Si no las hago en el poder de Dios, sobre el fundamento que es Cristo. Cada uno mire cómo sobreedifica, ¿verdad? Si hacemos las cosas de conforme a la sabiduría de Dios, yo voy a estar sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo, y las obras que se edifiquen sobre ese fundamento van a permanecer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibirán recompensas, serán como el oro y como las piedras preciosas. Con el fuego, al pasar la eternidad, se refinan y allá van a ser recompensadas a manera de coronas. Ahora, a cambio, si mis obras son hechas en la sabiduría del hombre, como decían algunos en el Corinto, ¿verdad?, que algunos estaban sobreedificando en siendo de Apolos, otros siendo de Cefas, otros decían ser de Cristo, pero en realidad eran los legalistas, ¿sí? Están basándose en la ley. Entonces, ¿qué pasa? Están construyendo sobre un fundamento que nadie realmente puede remover, porque estamos salvos, ¿verdad? Pero en realidad no estaban construyendo sobre el fundamento que era Cristo, sino sobre su propio fundamento, sobre los hombres. ¿Y qué pasa? Eran como la madera, el heno y la hojarasca. No pasarán ¿a dónde? A la eternidad. ¿Por qué? Se consumen con el fuego esas obras, ¿verdad? Quizás ganarán el aprecio y los aplausos de los hombres, ¿verdad? Pero delante de Dios, quien ve los motivos y las intenciones de los corazones, demostrarán que sufrirán pérdida. Y los tales serán salvos como por fuego, porque la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. Claramente nos dice en la palabra de Dios. Y eso ya fue juzgado en el pasado, hermanos, en el pasado. Eso fue juzgado mientras estábamos en el cielo durante la tribulación, mientras la gente pasaba por la tribulación en la tierra. Entonces, esta lágrima no está refiriendo a eso, hermanos. Esta afirmación nos recuerda que algún día el cielo se llenará de gozo. Quiere decir, no va a haber más sufrimiento en el cielo, hermanos. Los creyentes nunca más tendrán ninguna razón para llorar en esta nueva creación. Tendrán todo para gozarse. Segunda de Corintios 4, el 16 al 18, por favor. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si ve todo comparado, cuando nosotros colocamos nuestra mente en las cosas por venir, toda tribulación que esté pasando usted ahorita se vuelve leve por la fe. Es leve, es llevadera. Venid a mí todo el que está cansado y trabajado, yo haré descansar. ¿Por qué? Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, el que está llevando su carga en este momento por la fe es Jesucristo, hermano. Y toda tribulación es leve comparado a semejante peso de gloria que está al otro lado de la eternidad, el nuevo cielo y la tierra nueva. ¿No es así, hermanos? ¿Dónde tiene usted puesta su mente ahora, hermano? ¿Cierto? En donde usted la ponga ahorita su mentalidad, hermano, va a demostrarse en su comportamiento. Y su comportamiento va a demostrar su testimonio. Y su testimonio va a hablar más que sus propias palabras. Y de ahí es donde vendrá la autoridad, como decían las personas durante el tiempo de Jesús.
que Jesús no hablaba como los fariseos, sino como uno que tenía autoridad. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque lo que decía lo vivía, ¿cierto? Entonces, esta afirmación nos recuerda que algún día en el cielo se llenará de gozo. Los creyentes nunca más tendrán ninguna razón para llorar, hermano. Y desde ahora que anhelamos las cosas que no vemos, hermanos, por medio de la fe, podemos gozarnos aún sin haber adquirido aquella promesa, porque todavía estamos aquí, hermano, pero nos podemos gozar. Apocalipsis 21, 4b, nos dice la palabra de Dios: enjugará Dios toda lágrima de ellos, los ojos de ellos, y ya no habrá muerte. Dios eliminará 4 razones válidas para las lágrimas. Ninguna de estas describen el remordimiento personal o la vergüenza, ¿verdad? Porque Él dice claramente allí que no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron, dice el versículo. Entonces veamos las 4 cosas. Primero, la muerte. Griego, thanatos. La resurrección de Cristo no fue simplemente una reversión de la muerte, sino la conquista absoluta, escúchenme bien, hermanos, de la misma. Puesto que Cristo venció a la muerte, venceremos también, ya que fuimos sepultados y resucitados con Él juntamente, hermano. ¿No es así? 1 Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria, hermano, ¿sí? Hermano, la resurrección es nuestro ancla, hermano, ¿cierto? Un evangelio sin resurrección no es evangelio, ¿sí? El catolicismo romano te lo muestran crucificado y vencido, pero no te lo muestran glorificado y resucitado, ¿sí? Y esa es una de las cosas cuando a los 22 años de edad recibí la salvación, que realmente, por medio de la fe en Cristo, que realmente me dio un gozo y un añoro, hermano, de querer aprender más de la palabra y de ir a compartir el evangelio, ¿verdad, hermanos? El Señor venció la muerte. Llanto. Esta es la segunda cosa, que no habrá más llanto. No solamente no habrá más muerte, sino no habrá más llanto. Viene del griego pentos. Es el dolor a largo plazo asociado con la pérdida de una propiedad o la muerte de un ser querido. En Apocalipsis 18, Juan usó una forma de esta palabra en 6 ocasiones para describir el duelo del mundo, de los incrédulos, para la destrucción de parte de Dios de la ciudad de Babilonia. Por favor, hermano, puede leer Apocalipsis 18, 7. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto. Porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Sí, ve, y el llanto de los hombres impíos es sin arrepentimiento, ¿verdad? Es sin cambio de mentalidad, es sin esperanza, ¿cierto? Pero el de nosotros es temporal, porque sabemos que hay una gloria por venir. Y como dice Pablo, que nosotros no ignoramos de los que han muerto en Cristo, porque si sabemos que Cristo murió y resucitó por nosotros, de igual manera vendrán sus almas para hacer ¿qué? Resucitadas entre los muertos y reunidas con el Señor en el aire, y para que luego nosotros seamos transformados y estemos juntamente con ellos. O sea, la esperanza, no habrá más llanto, hermanos. Y en la Nueva Jerusalén sí que no va a haber llanto del todo. Clamor, viene del griego krauge, significa gritar de dolor o de angustia, no el llorar de tristeza. Dolor, esta es la cuarta. Tenemos entonces la primera, que era las lágrimas, luego la muerte, ahora el llanto, y ahora tenemos el clamor, ahora el dolor, el último, ¿no? Y dice allí, dolor viene de ponos, griego, significa aflicción o aún el trabajo forzado. La ausencia de dolor y fatiga muestran la reversión de los efectos de la maldición. Nunca vamos a experimentar el cansancio, nunca más, hermanos. Génesis 3, del 16 al 19, nos muestra que esa fue parte de la maldición cuando el hombre cayó en pecado. Hermano. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.
Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces no va a haber más dolor, hermanos, ¿verdad? Todo eso que perteneció a la primera tierra. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto, por certeza, hermano, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y por eso el apóstol Pablo estaba dispuesto a todo por causa del Señor. Tenía puesta la mente en Cristo. Segunda de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? Apocalipsis 21:4 dice: las primeras cosas pasaron. En Apocalipsis 21:1 la voz celestial usa la misma palabra para describir la desaparición de la vieja tierra y el cielo, ¿sí? Pasaron, hermano, ¿cierto? Ya todo es gloria de ahí para adelante. En la eternidad las cosas viejas, incluyendo el pecado, la muerte y los engaños de Satanás, se irán para siempre. Ningún mal alguna vez entrará en esta nueva creación. Será un ambiente perfecto, superior al jardín del Edén y a la creación restaurada del milenio. Mire, usted comparando al milenio nosotros tenemos cuerpos glorificados, pero vamos a ver gente, ¿verdad?, que va a obedecer de dientes para afuera, y que usted le va a ver que en realidad sus motivos no son reales, no son genuinos, ¿verdad? Va a haber personas, va a ver usted gente que muere, ¿verdad? Va a haber niños que mueren de 100 años, bueno, mueren con bastante edad, pero mueren. El que muere de 100 años, dice la palabra de Dios, será muy joven para morir, ¿verdad? Va a haber muerte a pesar del gobierno de Cristo. Por eso vamos a gobernar con Cristo, ¿cierto? Junto con la nación de Israel, que ellos son los que van a liderar todo, ¿verdad? Pero muy claramente nos muestra a nosotros de que va a haber un gobierno con vara de hierro durante el milenio. En la eternidad solamente hay redimidos, todos los redimidos están allí. En el milenio van a haber personas que tienen que tomar la decisión, ¿verdad?, de creer o no en Cristo. La muerte, el luto, el llanto y la angustia son anormales. Estos solo entraron en el mundo después que Adán y Eva, ¿qué? Pecaron, hermano, ¿sí? Todo esto que está pasando a nosotros aquí en este mundo es anormal, ¿cierto? Ahora, lo que hemos recibido en Cristo es lo que realmente es normal. Lo que verdaderamente las personas deben de hacer ahora es creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. ¿Para qué? Para volver a la normalidad, por lo menos espiritualmente, para después ser glorificados corporalmente, ¿verdad? Todo eso pertenecían a la tierra antigua. Entonces, para finalizar, vamos a ver una comparación, hermanos, en este cuadro. La tierra antigua y su cielo pasarán. Una nueva tierra, como la vio Juan, viene, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Y vamos a compararlas, ¿verdad? La de Génesis con la nueva tierra, Apocalipsis capítulo 21 y 22, ¿verdad? Génesis 1 y 2, cuando fue creada, y bueno, y a partir de allí toda la tierra antigua, incluyendo después de la caída, comparada con la nueva creación. En la antigua creación, la antigua tierra, y tenemos Apocalipsis, el nuevo cielo y la nueva tierra. En la antigua creación, el cielo y la tierra fueron creados. Génesis 1:1. En Apocalipsis 21:1 vemos un cielo nuevo y una tierra nueva creada. No reformada, no remodelada, sino creada. La otra deshecha por el fuego y fundida. La nueva, hecha nueva. O sea, ex nihilo, como dice, como la hizo en el principio el Señor. En el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Lo mismo, nuevo cielo y nueva tierra.
El sol fue creado en el día, en Génesis capítulo 1, versículo 5, ¿verdad? En la nueva creación no hay necesidad del sol. Por favor, puede leerlo allí, Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Eso, hermano, tal cual como Dios iluminó la creación cuando Él hizo, hágase la luz, sin necesidad de sol, ¿verdad? Y las estrellas que lo creó el cuarto día, de igual manera va a ser iluminada la nueva creación. El Cordero será su lumbrera, ¿sí? Acuérdense que todo lo que se necesita para que haya un día es 24 horas, ¿verdad? Y no necesita el sol usted para que haya un día, sino una rotación de la tierra sobre su eje. Por eso dice, y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, la rotación sobre el eje, aunque todavía no estén hechos las estrellas y el sol. La noche es establecida en Génesis 1, versículo 5, en la tierra antigua. En la tierra nueva no hay noche. Este es Apocalipsis 22, 5, por favor. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Muy bien. En la tierra antigua o en la tierra vieja, los mares son creados. Génesis 1, 10, ¿verdad? Y los grandes monstruos marinos. En Apocalipsis no hay más mares. 21.1 ya lo vimos nosotros cuando empezamos a estudiar. En Génesis, en la tierra antigua, la maldición es anunciada, capítulo 3 del 14 al 17, cuando Adán y Eva desobedecen, ¿cierto? Y creen la mentira de Satanás. Eso es en la antigua tierra. En la nueva tierra, no más maldición. Apocalipsis 22.3, ya lo leímos. Por favor, ¿puede leerlo otra vez? 22.3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Muy bien, ese es Apocalipsis 22.3. En la antigua tierra la muerte entra en la historia. En Génesis 3.19, ¿verdad? Cuando Adán y Eva pecan. Y el Señor le ofrece el primer sacrificio en Génesis 3.15 y la promesa del protoevangelio. En Apocalipsis vemos entonces, en la nueva creación 21.4, vemos que no más muerte, ya no hay más muerte como la vimos. En Génesis, en la creación antigua, en la vieja tierra, el hombre es alejado del árbol, en Génesis 3.24, ¿cierto? Y unos querubines guardan el árbol de la vida, y el árbol de la vida es puesto en la nueva creación. El hombre restaurado al paraíso. Por favor, lees Apocalipsis, capítulo 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Muy bien. Y el último, la pena y el dolor, como lo estuvimos leyendo, empezaron en el jardín del Edén en Génesis 3, 17, ¿verdad? Génesis capítulo 3, versículo 17, con el pecado de Adán y Eva. Pero en Apocalipsis, en la nueva cielo y la nueva tierra, no más lágrimas ni dolor. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y gracias por tu palabra, Señor. Y cuando leemos, Señor, allí en Hebreos, Señor, vemos que cuando tú comparas el antiguo pacto con el nuevo pacto, nos dices en Hebreos 12, 22, Señor, tú dices, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén, la celestial. Y nos habla a nosotros como creyentes, Señor, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, esta es la exhortación para nosotros, Señor, y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra a través de Moisés en el Sinaí, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos, hablando del Señor Jesucristo, la voz del cual conmovió entonces la tierra en el Sinaí, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo.
¿Cómo? Removiéndolo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, de las cosas existentes, del cielo nuevo y de este cielo ahorita y esta tierra, la tierra vieja y el cielo viejo, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, el nuevo cielo y la tierra nueva, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre Celestial, gracias por estas palabras tuyas, Señor. Y yo te pido, Señor, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que se dé cuenta que hay un infierno y que el infierno existe debido a que tu justicia tiene que ser servida, Señor. Y tú eres un Dios santo, perfecto y poderoso, y no puedes permitir que una persona que muera en sus pecados vaya al cielo, Señor. Solamente para que una persona pueda ir al cielo, necesita creer en el sacrificio perfecto de Cristo, que es el Redentor prometido, la simiente de la mujer, prometida desde Génesis 3:15, de que el hombre cayó en la primera creación, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas convicción de pecado, de justicia y de juicio, y que esta persona sepa que en Cristo ya la humanidad fue juzgada, y la palabra de Dios demanda a todo hombre y en todo lugar a que se arrepientan, que cambien de su mentalidad y pongan su fe en la obra de Cristo, que murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que resucitó entre los muertos, Señor. Y yo te pido que si hay alguna persona aquí que está en esta audiencia o que aún esté viendo este video que se esté grabando, Señor, que ponga su fe en Jesucristo, que es la única manera que pueda ser salvo, Señor, que crea que Cristo ya murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, que es una obra suficiente y perfecta, agradable delante del Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.